Ya estamos de vuelta en el lado femenino de la radio con Alejandra Trujillo. Pues sí, señorita. Tengo 2 revistas para usted, bien guapas. Aquí salen todas esas mujeres que salen en la tele y todo. Tome. Ya estamos de regreso, los invito a que se comuniquen con nosotros. Estamos hablando este domingo acerca de los miomas uterinos y también de la reproducción asistida con el doctor Gerardo Reyes. Él es ginecólogo y nos está aclarando algunas dudas. Los invito a que se comuniquen a nuestros teléfonos en el 5518-7760 y el 01800-581-8248. Así es, y bueno, le preguntábamos, doctor, antes de ir a corte, ¿qué pasa si un mioma o cuáles son las consecuencias si un mioma no es detectado a tiempo? Pues básicamente, Ale, un mioma puede tener unos desenlaces, no son muchos. Uno de los motivos, como yo lo mencionaba, los desenlaces rondan acerca de los síntomas, el sangrado. Una paciente que tiene un sangrado muy abundante, que ya no responde al manejo médico, que le llamamos al farmacológico, a un tratamiento farmacológico, pues puede empezar con grados severos de anemia. Y la anemia pues puede llegar a ser mortal, porque puede llegar a provocar falla cardíaca, etcétera. Entonces, estas pacientes habitualmente llegan a unidades de urgencias requiriendo una cirugía urgente, pero en un escenario de descompensación, ¿no? Porque la anemia es severa, el sangrado ha sido crónico, y ya no es una paciente que pierde como en un accidente un sangrado agudo, sino es una paciente que ya lleva perdiendo mucho tiempo sangre, y entonces cuando ya se descompensa ya el cuerpo lleva varios tiempo en descompensación, en cuyo caso es el escenario más común de una paciente que nunca o dejó pasar por alto sus revisiones y de un momento a otro pues, se encontró que el problema del sangrado era de origen uterino, específicamente miomas, y ahora el escenario desafortunadamente de urgencia puede tener 2 desenlaces. Uno, que haya la posibilidad de quitar ese mioma, que no es lo más común, simplemente porque a lo mejor ya por el tiempo de evolución ya es un mioma muy grande. Yo tocaba en el bloque anterior que un mioma pues a lo mejor es menor del 50% del espesor o dimensión del útero, pero ahora es un mioma que equivale a la dimensión uterina o hasta más grande, en cuyo caso es muy difícil para un médico que pueda salvar al útero y por ende la capacidad reproductiva de esa paciente. Entonces, como en todo práctica médica o praxis médica, está la vida sobre la función, y entonces ahí es salvar la vida. Y salvar la vida significa, pues en pocas palabras, retirar ese útero para tratar de salvar la vida de esa paciente, a pesar de que su función reproductiva ya se haya cooptado o coartado en ese escenario. Y otro escenario que es menos frecuente, pero que da hasta cierto punto tiempo a la paciente de una atención, es que los miomas pueden sufrir algo que se llama degeneración. Yo les explico mucho a mis pacientes que el término degeneración pues nos deja como no muy ciertos ni muy claros de que pues de qué es degeneración, me deja la mente volar, pero degeneración se refiere a que el abastecimiento de la irrigación sanguínea de ese mioma ya no es óptima, entonces empieza a manifestar dolor. Yo sí tocaba los síntomas eje, sangrado y dolor. Entonces, muchas veces el dato del dolor te habla de que a lo mejor ya es evolución, le estás aumentando el dolor, la evolución del mioma ya no lleva poco tiempo, ya está con un poco más de tiempo y el dolor está incrementándose, y aunando a la explicación, pues porque ese mioma crece y el abastecimiento al mismo ya no es muy bueno, entonces genera dolor. La degeneración significa que el tejido va descomponiéndose en otros tejidos que, bueno, pueden provocar daño e inflamación en los órganos pélvicos, específicamente en el útero, y pues es como la paciente normalmente opta ya por acudir a la atención médica, y yo siempre reitero esta parte, al igual que en el otro escenario, o en el otro caso, posiblemente ya acuda cuando el mioma ya es muy grande o los miomas ya sean muy grandes y ya no podamos ofrecerle la cirugía que por ende se puede ofrecer en estos casos, que es la miomectomía, ya sea por vía abierta o por vía laparoscópica que hoy tenemos. Pues ya no podemos ofrecer esta terapéutica porque ya la integridad de la anatomía uterina ya está perdida, y pues ya la reparación de ese útero pues es muy complicada. Entonces a veces por el tiempo de evolución ya no es posible, y la única alternativa que se le ofrece a la paciente es esa. Sin embargo, siempre, como tú bien mencionas, pues nosotros que nos dedicamos a la reproducción, pues tratamos de salvaguardar a toda costa esa función que tiene yo le digo que, a pesar de que no está bien dicho el término, ese don que tiene la mujer de reproducir nuestra especie, pues hay que tratarlo de preservar. Tratamos de hacer nuestros mejores esfuerzos, pero a veces el escenario no lo permite.
Si lo permite, en otro escenario más óptimo, entonces pues sí, tratamos de quitar el o los miomas, reconstruir lo mejor posible el útero para que su función sea preservada. Yo he escuchado de algunos casos en los que a lo mejor la mujer queda embarazada con el mioma y luego tengo una historia de que el bebé cuando está en esta parte de la gestación absorbe el mioma o siempre el mioma se va a quedar ahí. ¿Sí es posible quedar embarazada? Porque a lo mejor la mujer tenía un mioma antes de embarazarse, no sabía, se embaraza y ya al momento de hacer el ultrasonido por el embarazo el doctor se da cuenta de que tiene un mioma. ¿Hay que preocuparse o hay que ver en qué condiciones está? Muy buena tu pregunta, Ale. Efectivamente, muchas mujeres, me atrevo a decir que un porcentaje muy importante, se culmina o se da cuenta que es portada de un mioma cuando se embaraza. Yo creo, me atrevo a decir que casi la mitad, ¿no? Porque como tú bien dices, todavía no tenemos esa cultura de ir al dentista cada año y al ginecólogo cada año, a menos de que sea por cuestiones como le digo yo, las enfermedades más mortales, ¿no? El cáncer. Aunque ya te sientes mal, ¿no? Así es. Que ya te duele. Efectivamente. Entonces, pues ya nos enteramos. Yo les digo que ya si en 9 meses de estar yendo a una revisión no nos damos cuenta, pues ya sería mucho, ¿no? Pero efectivamente es donde nos damos cuenta que la paciente tiene un mioma. Ahora, datos para preocuparse, ¿no? Que ese es el tema. Yo les digo, pues lo mismo que he mencionado en el otro bloque, localización del mioma, tamaño del mioma, ¿no? Porque yo hablaba, pueden ser en pocas palabras, internos, en el intramurales o en la pared uterina o externos. Obviamente la mayoría de los intramurales o externos o con componente mixto, afortunadamente y de un tamaño le llamamos pequeño o mediano de 3 a 6 centímetros, permiten que la gestación siga, que a lo mejor son estos casos que tú estás aludiendo. No pasa que se reabsorba, de hecho la tendencia más común es que el mioma crezca, que a lo mejor empezamos con un mioma de 3 centímetros y al final del embarazo acabamos con uno de 6 centímetros. Sí, es la evolución más común. Cuando a mí me cuentan este escenario de pues que no tiene, pues yo le digo es que a lo mejor nunca lo tuvo. A lo mejor desafortunadamente hay una confusión diagnóstica, pero a lo mejor no lo tuvo, porque nunca sucede que un sólido, siempre les comento a mis pacientes, un sólido no desaparece. Okay. No se reabsorbe, ¿no? No hay manera de reabsorber un sólido. Pero en la mayoría de los casos, ese mioma que se encuentra o que se diagnostica en el embarazo, se le explica a la paciente, mira, este mioma que tú tienes es un mioma que se encuentra en la cavidad, y es un mioma, voy a un escenario en donde es pequeño, pues vamos a estarlo vigilando y a lo mejor no te causa mayor problema en el embarazo. Sin embargo, si es otro escenario en donde el mioma está en la pared pero con un componente hacia la cavidad, un poquito, vamos a decirlo así, asomándose hacia la cavidad para que sea un poquito más entendible el caso para nuestras radioescuchas, pues a lo mejor le advertimos a la paciente lo que pasa con los miomas. Los miomas, como lo mencionamos en otro bloque, si no son causa de infertilidad, se consideran causa de pérdida. Entonces, en la primera mitad del embarazo o el primer trimestre, podemos considerarlo como un factor de riesgo para aborto. Y posteriormente, como un factor de riesgo para parto prematuro. Okay. Entonces, y eso dependiendo de la localización y el crecimiento. La velocidad de crecimiento, pues no la podemos, como lo he mencionado en otros escenarios, no la podemos gobernar. Puede crecer poco, puede no crecer, aunque no es lo más común, o puede crecer aceleradamente, provocando estos desenlaces que yo estoy comentando. En otro escenario que tú también mencionabas, pues le digo yo, imaginemos que esta habitación es el útero y que hay una masa hacia el interior. Le digo, evidentemente si aquí estuviéramos apretados, que en este caso fuera el bebé, pues el bebé puede tener consecuencias, le llamamos nosotros deformidades. No es tan común este escenario que estoy platicando, pero puede haber deformidades, y las deformidades, por definición, le llamamos cualquier situación externa a la información genética del bebé, no confundir con malformaciones, que eso sí es dependiente de la información genética del bebé. Pero una deformidad significa, como por ejemplo yo pongo la mano aquí, en este momento yo dije que hay algo que está creciendo y me empieza a aplastar la mano, entonces mi mano se va a empezar a moldear a lo que me está aplastando. Algo similar puede suceder en los bebés y hemos encontrado huellas, ya en diversas áreas, dependiendo del área que esté comprometida, en donde empiezan a restringir el crecimiento de esa área o el crecimiento general del bebé.
¿no? Entonces, de alguna manera yo lo englobé en un término que le digo deformaciones porque es algo externo que está interrumpiendo o inhibiendo el crecimiento de un bebé. Entonces, por donde le queramos ver, puede ser un factor de pérdida porque acelera el parto prematuro o puede provocar alteraciones y que se le deben explicar a la paciente si el mioma es muy grande y que puede en un momento dado estar compitiendo por espacio con ese bebé. Uy, caray, qué complicado, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que lo mejor es siempre estar como al resguardo, cuidado de alguien que lleve un seguimiento de tu embarazo, ¿no? Y si te planeas embarazar, pues sí tomarte el tiempo de ir con el ginecólogo antes para poder checar todos estos detalles que a lo mejor son muy importantes, ¿no? Sí, ¿qué tan recomendable o por qué es recomendable que si estás pensando embarazarte vayas al ginecólogo? Sí, muy bueno lo que dice Ale también. Nosotros en el área de ginecología decimos la consulta pregestacional. Sí, ¿no? Perdón, sí, pero yo sabía que era como, si vas a planear embarazarte, vayas como 6 meses antes para que pues que todo esté bien, ¿no? Y aparte de que te empieces a tomar todos, que te mandan que las vitaminas, que el ácido fólico y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Exacto, Erika. Pues como tú bien mencionas, lo que se aconseja como mínimo es 3 meses antes, como mínimo, ¿no? Uh-huh. Como tú bien mencionas, y ojalá hubiera muchas personas que hicieran hasta un año antes, ¿no? Sí, ¿no? Están planeándolo desde que lo están planeando, pero como mínimo se aconseja hacerlo 3 meses antes. Y en esa consulta pregestacional, pues lo que haces, como bien estamos diciendo aquí, pues evaluar, ¿no? A lo mejor no acostumbraba así al ginecólogo y ponerte al corriente en tus detecciones oportunas de cáncer cervicuterino, cáncer de mama, hacer tu exploración ginecológica, en donde pues vas a ver a través del ultrasonido cómo estará esa anatomía, si no hay ningún problema en el útero que impida que yo me embarace, o en un momento dado alguna patología ovárica o anexial que le llamamos nosotros, que también puede estar impidiendo que me embarace, o que complique mi embarazo. Entonces yo hablé de 2 escenarios: uno en donde pueda haber algún impedimento para que yo me embarace, o 2, que ya embarazada tenga alguna complicación. Es decir, esta consulta permite evaluar ambas cosas, como que un poco el tema de la fertilidad y otro tema, el factor de riesgo durante el embarazo. Entonces sí viene, es muy importante que cualquier paciente que esté planeando un embarazo lo haga. Desafortunadamente yo creo que este tipo de espacios nos permite hacer eso, esa conciencia de que debe haber una cultura al previo del embarazo, porque hoy tristemente en nuestro país sigue siendo un tema de yo ya me presento al doctor ya embarazada, ¿no? Es como no había ido en años, pero pues ya no me queda de otra porque tengo embarazo. Yo creo que luego a veces se presentan 1 o 2 meses de embarazo ya, ¿no? O 3 meses, avanzado. No sé cuándo no, eso sí, se dan cuenta. Al mes. Exacto. De hecho, ¿qué más quisiéramos? Que al mes se presentaran la mayoría de las pacientes. Es otro escenario, ni siquiera eso, ¿no? Ya hay veces que ya pasó todo el primer trimestre del embarazo y hasta apenas la paciente, pues yo creo que ya después de 3 veces ya se me hacía raro. Está como raro, ¿no? Y ya voy a acudir al ginecólogo. Entonces, en ese escenario, aquí hago otro paréntesis, le digo, ya se nos pasaron, les digo a las pacientes, fechas importantes que les digo yo que es para el diagnóstico temprano y oportuno de alteraciones en la gestación, que tenemos algo que se llama escrutinio de primer trimestre, que es para evaluar si algún bebé tiene alguna anomalía cromosómica, y por cromosómica, para hacerlo en términos más coloquiales, como el síndrome de Down, trisomía 18, 13, etcétera, y que habitualmente se abre esa ventana de posibilidad para nosotros al finales del primer trimestre, entre la semana 10.6 y 12.6, para poder hacer estas búsquedas. Y cuando se pasa este tiempo, pues ya estas búsquedas tienen menos fiabilidad para poder hacer este diagnóstico. Y pues bueno, pues ya prácticamente nos tenemos que abocar a la información que podemos colectar en ese momento que tiene contacto por primera vez la paciente, y pues ya establecer el riesgo, como mencionamos ahora, de las causas maternas, que en esta plática pues son los miomas. Wow, la verdad es que es un tema bastante extenso, porque por ahí nos podríamos seguir todavía mucho más. Caray. Vamos a intentar abordar este tema de la reproducción asistida, y más que nada hay ciertos mitos o cuestiones que nos preguntábamos Erika y yo de hasta cuándo te puedes embarazar, porque antes había un periodo de que te decían ya a los 35 ya es lo máximo, y ahora vemos mujeres de 40, 41 años que a lo mejor están embarazadas. Justo de esto vamos a hablar, así que no se vaya porque ya regresamos.
Estamos en Cóctel de Copas. No te vayas.